Muy buenas tardes, profesora Avelina, compañeras. En la tarde de hoy voy a hacer un análisis del cuento El Reincidente de Rafael Sánchez Ferloso. Rafael Sánchez Ferloso nace en Roma el 4 de diciembre de 1927 y muere el 1 de abril del 2019 en Madrid. Fue un novelista, ensayista, gramático y lingüista español perteneciente a la denominada generación de los años 50. Recibió el Premio Cervantes en el 2004 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en el 2009. Debe su fama principalmente a sus novelas de juventud, El Jarama de 1955 e Industrias y Andanzas de Alfonsín de 1951. El autor y su obra. Los animales están muy presentes en la obra de Rafael Sánchez Ferloso. Fue un aficionado a los toros y le encantaba ver las corridas, y en sus años mozos fue un diestro cazador hasta que, dicho por él mismo, cuando aún no me había prohibido yo mismo la sanguinaria ocupación de cazar. Haciendo tales referencias, Ferloso se centra en dos tendencias. La primera, que se considera conjuradoras de lo animal, lo cual lo hace humano, y la que lo ridiculiza vistiéndolo de humano. Parece contradictorio, pero podemos ver esos recursos de forma clara en El Reincidente, algunos de sus relatos que giran en torno a la fobia y hostilidad contra el lobo. Relación de la obra con la época. Rafael Sánchez pertenece al movimiento de los años 50 o realismo social. Con el cambio de la estructura social que asienta un entorno a grandes ciudades desde las zonas rurales, creando zonas de marginación y miseria. Son un grupo de producciones que significan un cambio en la novelística de la guerra, cambio que se inicia con la publicación de 4 novelas claves: La colmena, de Camilo José Cela; La noria, de Luis Romero, de 1951 ambas; El camino, de Miguel Delibes; y Las últimas horas, de José Suárez Carreño, Premio Nadal 1949. Pero ¿de qué trata el realismo social? Trata de una denuncia social, tremendismo y un conjunto de rasgos comunes que tienen todos los autores: el sentimiento de solidaridad y de compasión con las capas más humildes de la sociedad, la visión crítica de la estructura social del momento y del deseo de conseguir un cambio en ella. Características del realismo social. La mirada cambia y se propone un distanciamiento, como si se contemplara la acción desde el prisma de una cámara cinematográfica. El lobo viejo, desdentado, cano, despechugado, desmedrado, enfermo, cansado un día de vivir y de hambriar, sintió llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. La estructura del relato es de una narración lineal y busca la simplicidad. Pero si ya en los dos primeros viajes tal ascensión había sido excesiva para un lobo anciano, bien se echará de ver cuán denodado no sería el empeño que por tercera vez lo puso en camino, teniendo en cuenta cómo sobre aquella
primera y, por así decirlo, natural vejez del primer viaje, había echado encima una segunda y aún una tercera ancianidad. Y cuán sobrehumano no sería el esfuerzo con que esta vez también logró llegar. El diálogo ocupa un papel esencial dentro de la narración. Son una crítica a la sociedad española de esos años, subrayando el movilismo político, denunciando la situación del proletariado y la inmoralidad de la burguesía. Así es que aquí estás tú otra vez, tratando de ofender con tu sola presencia ante estas puertas la dignidad de quienes por sus merecimientos se han hecho acreedores a franquearlas y gozar de la eterna bienaventuranza, pretendiéndote igualmente merecedor de postularla, o tanto vuelves a atreverte tú, ladrón de tajonas, merodeador de despensas, salteador de alacenas, vete, escúrrete ya de aquí, tal como siempre. Por lo demás, has demostrado que sabes escurrirte, sin que te apredreen perros ni escopetas. Características de los cuentos contemporáneos. Los cuentos en la era moderna han pasado de ser simples fantasías a convertirse en una descripción de la realidad con toques de creatividad que permiten captar las ideas, pero añadiéndoles recursos literarios con los que se puede reflexionar, criticar o reír de la circunstancia. Este es el caso del Residente, pues la historia se puede aplicar perfectamente a la injusticia social que se practicaba en la época. Es una obra de arte. El cuento contemporáneo es un recurso literario que no pasa de moda. De acuerdo con la época en que se publica, este tiene un contenido de suma importancia para los lectores. Según la edad o el contexto, permite descubrir y analizar situaciones de la vida cotidiana, hechos imaginarios. El lobo viejo, desdentado, cano, despechugado, desmedrado, enfermo, cansado, un día de vivir y de hambrear, sintió llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Allí no bien alzó los ojos, nublada la visión, ya por su propia vejez, ya por el recién sufrido rigor de la ventisca, ya en fin por lágrimas mezcladas de autoconmiseración y gratitud, y entreabrió las doradas puertas de la bienaventuranza, oyó la cristalina y penetrante voz del oficial de guardia, que así lo interpelaba. ¿Cómo te atreves siquiera a aproximarte a estas puertas sacrosantas, con las fauces aún ensangrentadas por las últimas cruentas reflexiones, asesino? Estructura. No cuentan con una estructura. Los cuentos contemporáneos han roto los esquemas lineales de inicio, desarrollo y final, posesionando sus ideas lo más atractivo posible, logrando convertir una historia en toda una experiencia de lectura que puede iniciar por el desenlace, por ejemplo. Paradójicamente, este pertenece a la estructura lineal.
Los cuentos contemporáneos pretenden ser breves y concisos para adaptarse al público moderno que busca contenidos rápidos pero interesantes para incluir en su biblioteca. Otra manera de ubicar los cuentos contemporáneos sería la denominación de cuentos cortos. Y este es un cuento corto, tiene 2 páginas. Bien, estructura interna. Vamos a hacer la forma de sinopsis. Es la historia de un lobo viejo y enfermo que siente que ha llegado la hora de descansar y decide ir a tocar las puertas de las bienaventuranzas. Al llegar, es recibido por un querubín que cuida las puertas y desechado por indigno. Vaga errante una vez más y su cuerpo latigado por la vida exige descanso y nuevamente emprende el viaje a la cima del cielo. Pero, ¿qué responderá esta vez el guardián? Como la primera vez fue echado. El querubín lo inquiere enardecido y lo recrimina por su mal proceder en la vida. Finalmente, el lobo es persistente en su afán de descanso por el peso de la vejez y la enfermedad. Regresa una tercera vez a las puertas de las bienaventuranzas y recibe una última y contundente respuesta, que no encontrarán jamás reposo por ser lobo. Personajes: el lobo, viejo enfermo desdentado con deseos de descanso eterno. El querubín, juez. Ambiente y punto de vista del narrador. Ambiente: va desde paisajes esteparios y solitarios donde el lobo habita a rurales poco poblados. Noche y día caminó por cada vez más extraviados andurriales, cada vez más arriscadas serranías, más empinadas y vertiginosas cuestas, hasta donde el pavoroso huracán en talladas cresterías de hielo se trocaba de pronto con voz sofocada entre algodones, al entrar en la espesa cúpula de niebla, en el blanco silencio de la cumbre eterna. Punto de vista del narrador, testigo impersonal. Lenguaje: vocabulario literario, andurriales, arriscadas serranías, vertiginosas cuestas, espesa cúpula de niebla, doradas puertas de las bienaventuranzas, lo interpelaba, cruentas reflexiones, desmedrado. Modo de expresión, descripción y diálogo. Tono alegórico. Aquí el lobo tiene un sentido simbólico, es símbolo de políticos y de una sociedad inicua. Figuras retóricas. Prosopopeya. Utiliza el lobo para ejemplificar a la sociedad. Metáfora. Sea pues, tú lo has querido, ahora te irás como las otras veces, pero esta vez no volverás jamás. Ya no es por asesino, tampoco por ladrón, ahora es por lobo. Y entrevió las doradas puertas de la bienaventuranza, oyó la cristalina y penetrante voz del oficial de la guardia. Argumentación y valorización de la narración. Tesis: la justicia divina es perfecta. Premisa: ningún pecador entra por las puertas sacrosantas del cielo. Las bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 al 10. Cuando Jesús vio a toda la gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó, y allí llegaron sus seguidores. Entonces comenzó a enseñarles lo siguiente:
Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Bienaventurados los que están tristes, porque Dios los consolará. Bienaventurados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Bienaventurados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Bienaventurados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que se esfuerzan por seguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Hago acotación de esta cita bíblica porque el texto me lleva a las puertas doradas de las bienaventuranzas y pues me va a servir de base para explicar mi tesis y premisa. Argumentación de la tesis y la premisa. Lo he hecho en forma de cuadro porque creo que es más fácil de explicar. ¿Quiénes pueden entrar a las puertas doradas de las bienaventuranzas? Los que reconocen su necesidad de Dios, en contraposición en el residente a los contumaces. Y la enseñanza aquí es que el lobo nunca se arrepintió ni quiso hacer un propósito de enmienda. Sigue diciendo el texto bíblico que los que lloran o las personas que están tristes, en contraposición a que el lobo era un asesino, ¿qué nos enseña el texto? Todas las ovejas que mató, que eran de algún pastor que las lloró. Los humildes, dice el texto bíblico. En cambio, ¿cómo se presenta el lobo? Como un engañador. Así lo presentan las fábulas y así hace alusión su personificación. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que el que engaña se cree superior a los demás. Volvamos entonces a las bienaventuranzas. El que tiene hambre y sed de justicia. Entonces, un ladrón no tiene sed de justicia porque es injusto, porque roba. Eso lo hace totalmente una persona inicua. Los de corazón puro, pero el lobo es un oportunista. Ya no tiene dientes, así que se ve obligado a robar su comida. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que siempre hay personas que están dispuestas a usufructar de los demás porque tienen un corazón oscuro. Eso me lleva a pensar a mí en una sociedad corrupta, con políticos corruptos. Los maltratados, dice la Biblia. Y para que haya maltratados tiene que haber un lobo injusto y personas injustas. ¿Cuál es la enseñanza? Que todo aquel que obra indignamente maltrata a su prójimo. Entonces, teniendo todo ese abanico de ideas, podemos resumir en lo siguiente. Vamos a ver. Jesús dio su sermón de las bienaventuranzas en un monte. El lobo tenía que subir una cumbre para alcanzar la puerta dorada de la bienaventuranza. El lobo se mostraba cansado, triste, solo y enfermo, pero aún así no se arrepintió de la actitud y la dureza de su corazón. Si bien es cierto que las bienaventuranzas estaban
pensadas en él, pero había una condición en su corazón que le impedía poder entrar por las puertas. Entonces nos lleva a la siguiente conclusión: nadie que no se arrepiente y demuestre un cambio con sus hechos tendrá derecho de pasar por las puertas celestiales. Y finalmente, esta es la moraleja que deja el cuento: nadie escapa de la justicia divina. Bueno, este ha sido mi análisis. Muchísimas gracias.